Todo comenzó como un viaje normal, solo un recorrido más en familia por la carretera. El camino era tranquilo, la música sonaba en la radio y nada parecía fuera de lo común. Pero a veces, una simple decisión puede cambiarlo todo. Tomamos un atajo para ahorrar tiempo, sin imaginar que estábamos entrando en un lugar del que quizás nunca debimos salir. Lo que vivimos en esa carretera sigue persiguiéndonos hasta el día de hoy. No sé si lo que vivimos aquella noche fue una coincidencia, una broma del destino, o si simplemente tomamos un camino que nunca debimos tomar. Pero desde entonces, nada volvió a ser igual. Antes de contar lo que pasó, quiero hablar de nosotros. Mi papá era un hombre que siempre tenía el control. De esos tipos que nunca admiten que se equivocan y que prefieren morir antes que pedir ayuda. No era de los que hablaban mucho de sus emociones, pero tenía esa presencia que te hacía sentir seguro, hasta que un día dejó de hacerlo. Mi mamá era lo contrario, precavida, detallista, obsesionada con la seguridad. Era de esas personas que revisaban 5 veces que las puertas estuvieran cerradas antes de dormir. Siempre tenía una mala espina, sobre todo, y, aunque nunca lo admitió, estoy seguro de que desde el inicio sintió que algo estaba mal con ese viaje. Mi hermano menor, Dani, tenía 10 años, un niño callado, siempre pegado a su consola portátil, pero más listo de lo que la gente creía. Tenía esa maldita habilidad de notar cosas que los demás no veíamos. Y cuando nos subimos a la camioneta aquella mañana de julio, fue el primero en decir algo que después nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. Cuando mi mamá le preguntó si estaba emocionado por el viaje, Dani ni siquiera levantó la vista de su consola. No, dijo, sin más. No lo dijo como un berrinche de niño que prefiere quedarse en casa. Lo dijo como si supiera algo que nosotros no. Mi mamá trató de reírse, pero nadie más lo hizo. Siempre viajamos en avión, siempre. Mi papá decía que era más rápido, más seguro, más cómodo. Odiaba manejar largas distancias. Decía que la carretera estaba llena de idiotas y que no valía la pena el riesgo. Pero aquel verano fue diferente. Por razones que nunca terminó de explicarnos, decidió que haríamos el trayecto por carretera. Mi mamá intentó discutirlo, pero cuando mi papá tomaba una decisión, no había forma de cambiarla. Será una experiencia diferente, dijo, como si quisiera convencernos de que era la mejor opción. El primer día del viaje todo parecía normal. Salimos temprano, con la carretera prácticamente vacía. El sol apenas empezaba a iluminar el paisaje y el aire dentro de la camioneta aún tenía ese frío de la madrugada. Mi papá puso su playlist de música ochentera y la tarareaba mientras manejaba. No lo decía en voz alta, pero estaba orgulloso de su decisión de viajar en carretera. Mi mamá miraba por la ventana en silencio, con los brazos cruzados, como si todavía no estuviera del todo convencida. Dani jugaba en su consola portátil, ignorándonos a todos. Yo tenía el GPS abierto en mi celular, siguiendo la ruta y asegurándome de que no nos perdiéramos. Mi trabajo como copiloto era fácil. Solo tenía que avisarle a mi papá de cualquier salida o desvío. Al principio me pareció entretenido, pero después de un par de horas, todo se volvió monótono. El paisaje era siempre el mismo: carretera interminable, campos vacíos y algunos pueblos que parecían sacados de otra época. El primer aviso de que algo no estaba bien fue tan insignificante que ni siquiera lo notamos en ese momento. El GPS comenzó a fallar. No se apagó, no dio un error obvio. Simplemente empezó a tardar demasiado en actualizar la ubicación. A veces el mapa se quedaba congelado durante unos minutos y de repente saltaba varios kilómetros adelante. La señal aquí está rara,
murmuré, moviendo el teléfono para ver si agarraba mejor el internet. ¿Nos desviamos?, preguntó mi papá sin apartar la vista del camino. No, seguimos bien. No le di importancia, pero debí hacerlo. Después de varias horas decidimos parar a cargar gasolina. Mi papá vio una señal que indicaba una estación de servicio en el próximo desvío. Sin dudarlo, tomó la salida. Fue ahí cuando la atmósfera cambió. El camino a la estación era una carretera secundaria, más estrecha y con el pavimento en mal estado. A los lados los árboles eran más densos y proyectaban sombras largas con la luz del atardecer. Y entonces la vimos. Era una estación de servicio vieja. Parecía sacada de otra época. Los surtidores de gasolina eran de esos modelos antiguos, redondeados, con la pintura despostillada. La tienda tenía un letrero de neón que decía «Abierto», pero la luz parpadeaba intermitentemente. Había algo en ese lugar que no se sentía bien. Cuando nos detuvimos, un hombre salió de la tienda. No dijo nada, no hizo ningún gesto de bienvenida. Solo se quedó parado en la entrada, mirándonos. No parecía esperar clientes, parecía estar esperando algo más. Mi papá bajó a cargar gasolina. Dani y yo entramos a la tienda a comprar algo de comer. El olor a humedad nos golpeó al instante. La iluminación era tenue. Un par de tubos fluorescentes iluminaban el lugar, pero parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Los estantes estaban llenos de productos viejos, con empaques descoloridos y algunos cubiertos por una fina capa de polvo. Detrás del mostrador, una mujer mayor nos miraba fijamente. No estaba haciendo nada. No estaba revisando inventario. No estaba ocupada con una caja registradora. Solo estaba ahí, con las manos apoyadas en el mostrador, mirándonos. Dani se adelantó y tomó un par de paquetes de papas fritas y una soda. Cuando los dejó sobre el mostrador, la mujer los tomó con lentitud, como si no quisiera tocarlos demasiado. Fue entonces cuando decidí hacer una pregunta casual. «Disculpe, ¿sabe si el camino hasta el lago está en buenas condiciones?» Su expresión cambió. No fue un cambio exagerado. Fue apenas un leve fruncimiento de ceño. ¿Seguro que van por el camino correcto? Su tono de voz era plano, pero algo en su forma de decirlo me dio escalofríos. «Sí, el GPS nos lleva por aquí». Le mostré la pantalla de mi celular. Ella la miró por un segundo y luego negó con la cabeza. «No confíes en eso. A veces los caminos cambian». Salimos de la tienda. Mi papá ya estaba sentado en la camioneta, con una mano apoyada en el volante. Tenía una expresión rara, como si estuviera molesto o incómodo. «¿Todo bien?», le pregunté. Mi papá no respondió de inmediato. «Ese tipo no dejó de mirarme en ningún momento», murmuró. Miré hacia la tienda. El hombre seguía ahí. No se había movido ni un centímetro desde que llegamos. Cuando mi papá arrancó el auto, pude verlo mejor. No parpadeaba. No reaccionó al ruido del motor, y justo antes de alejarnos, lo vi hacer algo que me dejó helado. Sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue lenta, calculada, como si supiera algo que nosotros no. Fue la última vez que vimos a alguien antes de que todo se volviera una pesadilla. Después de salir de la estación de servicio, el ambiente en la camioneta cambió. Mi papá ya no tarareaba su música, mi mamá seguía mirando por la ventana en silencio, y Dani había apagado su consola. Eso fue lo primero que me pareció raro. Nunca la apagaba. Lo miré de reojo, esperando que estuviera dormido, pero estaba despierto. Solo miraba hacia afuera, con el rostro serio, los ojos fijos en la carretera. «¿Qué pasa?», le pregunté. No respondió de inmediato. Tardó unos segundos en parpadear y finalmente murmuró:
Nada. Pero no sonó como nada. Decidí no insistir. No quería admitirlo, pero yo también sentía algo extraño. El sol empezaba a bajar y la luz anaranjada se filtraba entre los árboles. El paisaje se volvió monótono. Carretera infinita, bosques a los lados, ni una sola casa, ni un solo auto en kilómetros. Apreté el celular en mi mano y miré el GPS. Seguíamos en ruta, o al menos eso pensé. El primer error fue pequeño. El GPS se quedó congelado de nuevo. No me preocupé demasiado. Pasó antes. Seguramente era un problema con la señal. Pero esta vez, cuando volvió a actualizarse, algo estaba mal. El punto azul que representaba nuestra ubicación se movió bruscamente hacia atrás, como si, en lugar de avanzar, hubiéramos retrocedido varios kilómetros. «Eso no tiene sentido», murmuré. Mi mamá se inclinó desde el asiento trasero. «¿Qué pasa?». Fruncí el ceño y reinicié la aplicación. El GPS volvió a cargar, pero seguía mostrando la misma ubicación anterior. El mapa decía que seguíamos en el mismo punto, como si no nos hubiéramos movido en absoluto. Respiré hondo y sonreí, tratando de no sonar nervioso. Creo que perdimos la señal otra vez. Mi papá chasqueó la lengua. Por eso odio depender de estas cosas. Antes la gente viajaba con mapas y no pasaba nada. Igual sigamos, el camino parece ser el correcto, dije, aunque no estaba seguro. Pero entonces llegamos a un cruce, 2 caminos, uno pavimentado, más ancho, que rodeaba las montañas, otro de tierra, angosto, que se adentraba en el bosque. El GPS insistía en llevarnos por el camino de tierra. Debe ser un atajo, dije, tratando de sonar seguro. Mi papá dudó un momento, pero al final giró el volante y tomó la ruta indicada. Apenas entramos, el ambiente cambió. Los árboles eran más altos y densos, bloqueando gran parte de la luz. La carretera se volvió irregular, llena de baches y piedras sueltas. Seguimos avanzando en silencio, hasta que Dani habló por primera vez en mucho tiempo. ¿Dónde están los postes de luz? Miré por la ventana. Tenía razón. No había postes eléctricos, ni señales de tráfico, ni siquiera huellas recientes de neumáticos en la tierra. Era como si nadie hubiera usado ese camino en mucho tiempo. El sol se estaba ocultando, y entonces el GPS se congeló por completo. El mapa mostraba el mismo punto en el que habíamos entrado al camino, como si nunca hubiéramos avanzado. Intenté reiniciarlo otra vez, pero la pantalla se quedó en blanco. «¿Qué pasa?», preguntó mi papá, notando mi incomodidad. «No lo sé. Creo que perdimos la señal completamente». Mi mamá tomó su teléfono. «Yo tampoco tengo servicio». «Tranquilos», dijo mi papá. «Este camino nos debe conectar con la carretera principal». Nadie respondió. Seguimos avanzando hasta que vimos la primera señal de que algo estaba mal. Fue casi imperceptible al principio. Una sombra en la distancia. No me di cuenta de inmediato. Pero Dani sí. «Alguien está ahí», susurró. Y entonces lo vimos. Una figura parada en medio del camino. No se movía, no hacía señales, no parecía estar caminando. Solo estaba ahí. Al principio pensé que era un hombre, pero cuanto más nos acercábamos, más me costaba distinguir sus rasgos. Era alto, vestía ropa oscura, algo en su silueta era extraña. No pude ver su rostro, pero podía sentir que nos estaba mirando. Mi papá frenó la camioneta en seco. Nadie hablaba, nadie respiraba, y entonces Dani susurró algo que hizo que mi sangre se congelara. No es la primera vez que lo veo. Me giré hacia él. ¿Qué? Pero Dani no respondió. Solo miraba fijamente a la figura en la carretera con los ojos muy abiertos, y entonces
la radio de la camioneta hizo un ruido extraño, un susurro, apenas audible, como si alguien estuviera tratando de hablar desde dentro del auto. La radio de la camioneta emitió un sonido estático, seguido de algo que sonó como un susurro. No era una voz clara, no eran palabras, era algo más. Un sonido seco, bajo, como si alguien estuviera tratando de hablar desde muy lejos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que la figura en la carretera se movió. No caminó hacia nosotros. No hizo un gesto de advertencia. Solo inclinó la cabeza, lentamente, como si estuviera tratando de vernos mejor. Mi mamá ahogó un grito. Dani se aferró a su consola portátil con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Mierda!, susurró mi papá, agarrando el volante con fuerza. Encendió las luces altas, y ahí fue cuando mi estómago se hundió. El hombre estaba mal. No sé cómo explicarlo. Era como si su cuerpo no encajara del todo en la realidad. Su piel no reflejaba la luz de los faros. Su ropa parecía vieja, de otra época. Y sus ojos, Dios, no tenía ojos. Eran solo dos huecos oscuros, como si dentro de su cráneo no hubiera nada. Y entonces su boca se movió. No dijo nada, pero su labio tembló, como si estuviera tratando de imitar nuestras voces. «Nos largamos de aquí», dijo mi papá, con la voz más firme de lo que realmente se sentía. Metió la marcha en reversa y pisó el acelerador. El auto no se movió. «¿Qué demonios?», gruñó mi papá, volviendo a intentarlo. Las llantas patinaron sobre la tierra. El motor rugió, pero la camioneta no se movió ni un centímetro, como si algo invisible la estuviera sujetando. Y entonces Dani volvió a hablar. «No estamos solos», mi mamá jadeó. Giré la cabeza rápidamente y los vi. Desde la oscuridad del bosque, a los lados del camino, más figuras empezaban a emerger. Primero una, luego otra más. Salían de entre los árboles como si hubieran estado esperando el momento justo. Y todos eran como el primero. Algunos tenían la cabeza inclinada en ángulos imposibles, otros arrastraban los pies, pero lo más aterrador era su silencio absoluto. No hacían ruido al moverse, solo avanzaban. Mi mamá se llevó las manos a la boca, tratando de no gritar. «¡Mierda!». Mi papá golpeó el volante. «¡Agárrense!». Pisó el acelerador con más fuerza. Las llantas patinaron. El motor rugió, y de repente algo golpeó la camioneta con una fuerza brutal. Un sonido seco, como si algo enorme hubiera caído sobre el techo. Mi hermano soltó un grito desgarrador. Mi mamá lloraba en silencio. Y yo sentí algo helado recorriéndome la espalda cuando el sonido en la radio cambió. Ya no era un susurro, era una risa baja, ahogada. Y no era una sola voz, eran muchas. Dani empezó a temblar en su asiento, y cuando levanté la vista, miré a través del parabrisas y vi al hombre del camino. Seguía ahí, pero ya no estaba inmóvil. Ahora estaba sonriendo. Su boca se abrió más de lo normal, demasiado. La piel de sus mejillas se estiró hasta que se desgarró, dejando ver dientes podridos y amarillos, y entonces habló. No con su voz, con la nuestra. De su boca salió la risa de mi padre, el sollozo de mi madre, la voz de mi hermano pidiendo ayuda. Nos estaba imitando, nos estaba burlando. Mi papá gritó algo, pero en ese momento las luces de la camioneta fallaron. Todo quedó a oscuras. Solo escuchamos el crujido de algo arrastrándose sobre el techo, y luego los susurros, no palabras. Solo un murmullo bajo, como si cientos de voces estuvieran hablando a la vez. Mi mamá apretó la mano de mi hermano con tanta fuerza que él gimió de dolor. Mi papá trataba de encender las luces. Yo apenas podía respirar. Y entonces miré mi celular.
La pantalla del GPS había cambiado. Ya no mostraba nuestra ruta, ya no mostraba la carretera, solo había una palabra en el mapa. Bienvenidos. Y debajo, una cuenta regresiva. 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos. El tiempo se estaba acabando. 2 segundos. La cuenta regresiva seguía bajando. 1 segundo, y entonces se detuvo. 0. La radio se apagó. Las luces del auto parpadearon, y en ese instante algo cayó sobre el parabrisas. Un cuerpo, un golpe seco, como si algo enorme hubiera sido lanzado desde lo alto. Pero no fue eso lo que me hizo gritar. Fue que el cuerpo no tenía cara, no tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo piel lisa, estirada, como si nunca hubiera existido un rostro ahí. Mi mamá gritó, Dani lloró, mi papá maldijo en voz alta, y entonces el cuerpo empezó a moverse. Se retorció sobre el parabrisas, apoyando sus manos huesudas en el vidrio, como si estuviera tratando de vernos sin ojos. El vidrio empezó a agrietarse bajo su peso. Mi papá pisó el acelerador. El auto no se movió. Algo lo seguía sujetando. Y luego se escuchó el primer golpe en la ventana del conductor. Un golpe fuerte, seco, inhumano, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos desnudos, pero sin piel. Mi papá giró la llave una y otra vez. El motor rugió. Nada. Golpe. La ventana se astilló. Otro golpe. La grieta se hizo más grande. Y entonces mi hermano dijo algo que hizo que mi sangre se congelara. Nos dejaron entrar. Me giré bruscamente. ¿Qué? Dani tenía la mirada fija en la parte trasera del auto. Mi mamá lo siguió con la vista. Y entonces lo vio. Su rostro se transformó en puro pánico. ¡No! 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 Yo giré la cabeza lentamente. Había algo en el asiento trasero, un bulto oscuro, inmóvil. No sabíamos cuánto tiempo llevaba ahí. No sabíamos cómo había entrado, pero sabíamos que no estaba con nosotros cuando arrancamos. Y entonces se movió. Su cuerpo se sacudió como si estuviera despertando, y cuando levantó la cabeza, la luz de los faros iluminó su rostro. Era una copia de mi hermano, pero mal. Su piel era demasiado pálida. Su boca era una línea delgada, forzada, como si le costara sonreír. Y sus ojos eran completamente negros. Y entonces habló. Con la voz de Dani. Ahora estamos completos. Mi papá perdió el control. Golpeó el volante con furia. ¡Hijos de puta! ¡Déjenos en paz! Giró la llave una última vez. El motor encendió. Sin dudarlo, pisó el acelerador a fondo. La camioneta se sacudió violentamente hacia adelante. El cuerpo sin cara en el parabrisas fue lanzado al suelo con un sonido húmedo. La ventana del conductor se hizo pedazos cuando algo intentó meterse. Mi papá giró bruscamente el volante. La camioneta se desvió fuera del camino y entonces lo vimos. Una salida. No estaba ahí antes. No podía estar ahí, pero ahora, a solo unos metros, un puente de madera cruzaba sobre un río seco y al otro lado, la carretera principal, el camino real. Mi papá no lo pensó 2 veces. Aceleró. El auto saltó sobre el puente con un golpe seco. Las sombras a los lados del camino gritaron al unísono. No era un grito de dolor, era un grito de rabia. Las figuras en el bosque corrieron hacia nosotros, pero ya era tarde. Las llantas tocaron el asfalto, y en ese instante, todo el bosque se sumió en una oscuridad antinatural. Cuando miré por el espejo retrovisor, el camino por el que habíamos venido ya no estaba. El silencio dentro de la camioneta era insoportable. Solo se escuchaba el motor rugiendo y nuestras respiraciones agitadas. Mi mamá temblaba en su asiento, con las manos cubriéndose la boca, todavía en shock. Dani estaba encogido contra la puerta,
abrazando su consola portátil como si fuera lo único real en el mundo. Mi papá seguía manejando, pero sus nudillos estaban blancos sobre el volante, y yo no podía dejar de mirar el espejo retrovisor. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi mente, sabía que algo había cambiado, que algo había salido mal, que algo todavía no había terminado. Después de varios minutos, mi papá finalmente aflojó el pie del acelerador. La carretera era real. No era un sendero de tierra, no había árboles deformes ni figuras saliendo del bosque. Pero tampoco había postes de luz, ni letreros, ni señales de que alguien más hubiera pasado por ahí antes. Como si estuviéramos en un camino olvidado, o en uno que no debería existir. Mi mamá finalmente rompió el silencio. ¿Qué fue eso? Mi papá no respondió. Yo tampoco. Dani fue el único que habló. Nos dejaron ir, esta vez. Minutos después, vimos las luces de un pueblo a lo lejos. Cuando finalmente llegamos, mi papá detuvo la camioneta en seco en la primera estación de servicio que encontramos. Nadie dijo nada, simplemente bajamos. Mi mamá se arrodilló junto a la cuneta y vomitó. Dani se quedó de pie junto a la camioneta, sin moverse, con la mirada perdida. Mi papá apoyó las manos sobre el techo del auto y respiró hondo, como si necesitara asegurarse de que todo era real. Y yo revisé mi celular. El GPS funcionaba de nuevo, pero había algo extraño. Un mensaje. Uno que no recuerdo haber recibido. Solo decía, los dejamos ir, esta vez. Después de aquella noche, nunca volvimos a hablar del tema. No porque no quisiéramos, sino porque nadie quería recordar lo que pasó en ese camino. Mi papá nunca volvió a manejar de noche. Mi mamá evita mirar por la ventana cuando pasamos cerca de un bosque. Dani dejó de jugar con su consola durante semanas. Y yo sigo revisando el GPS cada noche. La vida siguió adelante. Nos convencimos de que todo fue una alucinación colectiva, un momento de locura en medio de la carretera, hasta que, una noche, volví a ver la cuenta regresiva. 5, 4, 3, mi respiración se detuvo. Cerré la aplicación de inmediato. Cuando la abrí de nuevo, la cuenta regresiva había desaparecido, pero la ruta seguía ahí. Como si el camino todavía estuviera esperándonos, como si supiera que algún día, de alguna forma, volveremos a entrar. Y esta vez, no nos dejarán salir.